Buenas tardes. Nos vamos a dar comienzo a esta reunión informativa sobre el tema de las novedades de la ayuda de la paz, de lo que es la reforma que se va a hacer ahora para el 2015, que como cada semana, cada día prácticamente hay noticias nuevas, pues se lo comenté a Eduardo a ver si podían venir un día por aquí, y hoy ha sido el día que hemos podido traerlos para acá, porque están todos los días dando reuniones y charlas en todos los sitios. Entonces, bueno, os presento, por si no los conocéis algunos. A mi derecha está Eduardo Martín Jiménez, secretario general técnico de Asaja Sevilla, y Antonio Caro Galvo, coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, que es el que más está en el tema de la ayuda de la política agraria común, y el que nos puede informar de todas las novedades que ha habido en los últimos días, en las últimas semanas. Bueno, pues le voy a pasar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer, lógicamente, a la Cooperativa Olevarera de Pedrera, como siempre, que nos abra sus puertas, su presidente, su gerente, y, lógicamente, a Manolo, que, como siempre, es un placer, y a los amigos que nos conocemos de hace unos pocos de años y ya que estamos por aquí. Bueno, como bien ha dicho Manolo, había alguna inquietud que la está viendo, además, de una manera bárbara este año, como ustedes saben. Ayer no, exactamente el jueves terminó el periodo para hacer las declaraciones de la PAC, que todos los que estamos aquí sabemos que hemos tenido, pero este año a esa complejidad burocrática de hacer las declaraciones de la PAC, pues se unía este proceso de reforma de la política agraria comunitaria, de la cual, lógicamente, como ustedes saben, dependemos en bastante más medida de la que nos creemos, ¿no? Y, lógicamente, para nosotros, para Asaja, siempre es un pilar fundamental. Si yo se lo explicara de una manera simple, les diría que nuestros ingresos como agricultores están divididos a un 30-70, básicamente 30, que puede ser en algunos cultivos más, entre el 30 y el 40, pero bueno, el 30-70 se habla muchas veces de que el 30 es lo que nos entra por la política agraria comunitaria y el 70 por lo que nos entra por el mercado, ¿no? Por de ahí que, lógicamente, pues una preocupación importante y fundamental sea lo que viene de la política agraria comunitaria. Bueno, yo, cuando veníamos ahora hablando y cuando Manolo nos comentó el tema de venir aquí, que, como decía al principio, es un placer, yo creo que ustedes están cansados un poco de escuchar, nos leen, nos siguen, tienen información a través de las cooperativas, a través de jornadas, a través de programas, o a través de las publicaciones de Asaja, un poco de cómo está. Es decir, yo creo que ahora mismo lo más interesante no va a ser que nosotros le contemos todo el proceso, cómo ha sido, 3 años de lucha, de castaña, a ver dónde estamos, sino lo más importante es que, si logramos hoy que ustedes se lleven una idea clara de en qué punto estamos ahora mismo, cuáles son los temas que más nos pueden preocupar, dónde tenemos que tener las orejitas más tiesas, y sobre todo, así me lo pidió Manolo, y además yo lo hago aquí encantado, yo creo que las preguntas, si lo permitís luego, todas las preguntas que queréis hacer, y en la medida que podamos contestar, todo lo que podamos contestar, pues yo creo que, como algunas veces decimos cuando vamos a una reunión, muchas veces de las preguntas que hacen los agricultores, nosotros acabamos aprendiendo también mucho más, ¿no? Porque nos sirven, por mucho que se quiera afinar y hacer una normativa que contemple toda la casuística, siempre la casuística es mucho más sabia, mucho más jugosa que lo que se hace en los reglamentos. Partiendo de esa base, ¿en qué punto estamos, no? Pues estamos en el punto de ahora mismo la política agraria comunitaria ya está diseñada. O sea, fíjense qué sencillo y qué difícil lo que vamos a explicar ahora, pero qué sencillo. Es decir, la PAC ya la tenemos. Es decir, aquí ha habido 3 años de batalla donde se ha luchado por un presupuesto comunitario, dinero. Sin dinero no vamos a ningún lado. Ese dinero se ha consolidado a nivel comunitario. O sea, ¿qué parte del presupuesto comunitario, o sea, dentro del presupuesto comunitario, se ha llevado la PAC? Eso ya está fijado para cada Estado miembro. Y luego ha habido otro debate de no menos importante, que era cómo diseñamos la política agraria comunitaria aquí, en España, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad que tiene un país como el nuestro, donde tiene una diversidad
productiva agrícola y ganadera como ningún país de la Unión Europea. Nosotros tenemos muchísimas dificultades cuando se diseña la política agraria comunitaria. Los que me han escuchado, hemos tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones parecidas a esta, alguna vez me la han escuchado decir, cada vez que hay una reforma de una política agraria comunitaria, esa reforma en ningún momento suele ser buena ni suele traer buenas cosas para los agricultores. No conocemos ninguna en la que después de una reforma ya hemos dicho estupendo, viene más dinero y se consolida. No, normalmente suele ser, siempre nos pegan una tarasca, cuando no tarasca y media. Entonces, como les digo ahora mismo, ¿en qué situación estamos? Estamos en que tenemos el dinero a nivel de la Unión Europea, tenemos el marco de los 6 años 2014-2020, estamos tranquilos, sabemos que durante ese marco se va a respetar la PAC y tenemos el modelo de política agraria comunitaria que se ha diseñado aquí, luego que ha sido una batalla, por eso digo, no menos dura, porque aquí, como ustedes saben, tenemos el Estado, o sea, el Ministerio y las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas en materia de agricultura, donde cada comunidad autónoma es totalmente distinta. Nuestros amigos de Asturias no tienen nada que ver con lo que pide Andalucía, Andalucía no tiene nada que ver con lo que pide Cataluña, Cataluña no tiene nada que ver con lo que pide Extremadura, y así para y no vamos. Entonces, una vez que como tenemos eso y que estamos consolidados, ya sabemos el marco estable, sabemos cuándo va a entrar esto en vigor, pues esto también se sabe ya, ¿no? Se ha despejado la incógnita y sabemos que este modelo que ahora Antonio va a explicar con más detalle, entra a partir del 1 de enero del 2015, ¿no? Ya sabemos cuándo se nos va a aplicar lo que se nos va a aplicar. De ahí que era muy importante, lógicamente, todo este tránsito y que era muy importante, por ejemplo, la declaración de la PAC que hemos estado haciendo en las cooperativas o en las entidades bancarias o en Asaja o donde ustedes hayan decidido rellenar esta declaración de la PAC. Era muy importante porque nos va a marcar qué es lo que vamos, qué es lo que se nos va a aplicar a partir de enero del año que viene. Yo me conformaría con que nos fuéramos con temas que a ustedes les puede sonar y donde tenemos que estar un poquito atentos. Por empezar por el balance, ¿la reforma esta es buena, mala, regular? Reforma buena no hay. Reforma buena no hay. Y los que están en Asaja y saben que no han oído, esta reforma era terrible, terrible. O sea, para nosotros en Asaja, que la hemos estudiado y que ya tenemos algunas, nos ha tocado estudiar alguna, era la más mala que se nos planteaba, porque no cambiaba tanto el concepto para los agricultores como la repercusión económica que aquí se podía producir. Entre otras cosas, se hablaba de una tasa plana, que ustedes esa palabreja si le habrá sonado durante estos años, tasa plana era café para todo el mundo, pero café cortito, sin tostar y sin nada, café. Entonces café, de hecho se llegó a hablar de un número que eran 100 euros por hectárea y a cabeza quitada, ¿no? Entonces esa era la primera propuesta, lo digo hace 3 años cuando empiezan a aparecer los papeles, y eso era lo que quería marcar esta reforma. ¿Qué se ha hecho y qué hemos hecho desde Asaja durante todos estos años? Luchar contra ese modelo, intentar que ese modelo de tasa plana de café con leche para todo el mundo, todo por igual, tuviera usted olivo, tuviera usted cabras, tuviera usted ovejas, tuviera usted en la cornisa cantábrica o tuviera usted en Pedrera, luchar contra eso pues cuesta todo lo que nos ha costado estos años y es toda la complejidad que va a explicar Antonio a continuación. Y que otra palabra o otro concepto que no me interesa que les quede claro esta tarde-noche o que nos llevemos claro a casa. El tema de las comarcas, la comarcalización, la regionalización, que lo habrán escuchado. Hemos luchado para que se estableciera un modelo que permitiera que se reconociera en cada comarca agraria, ahora veremos cómo queda la definición de cada comarca agraria, pero que la lupa bajara lo más posible al terreno, a donde estamos nosotros, y que en cada comarca agraria se reconociera cada sistema productivo que hay en dicha comarca, de tal manera que evitábamos que hubiera lo que siempre hemos luchado desde Asaja que no se produjera, que era trasvase entre explotaciones agrícolas de otras provincias, por supuesto de otras comunidades autónomas o incluso desde la misma provincia entre comarcas, de manera que quedáramos, digamos que la complejidad del sistema, al bajar la lupa, al bajar el foco al nivel de comarca, estábamos garantizando que poco menos, si hay algún trasvase, como más, el dinero se va a quedar en nuestras comarcas y además se va a quedar en los sistemas productivos que hay en la comarca, que eso era por lo que es muy importante. Si hay un vaivén, o sea, si hay un movimiento, pues a lo mejor entre Manolo y José Manuel, pero a la postre
Manolo y José Manuel están aquí y tienen el mismo sistema productivo. O sea, no es entre José Manuel y un señor de Lebrija, que es donde es mi amigo Antonio, ¿no? O un señor de Constantina, ¿no? Que es un pueblo de la comarca Serrana Norte, o de La Vega, ¿no? Entonces, ese sistema de comarcalización, que lo vamos a explicar ahora, que ha sido muy complejo y que yo creo que ha sido, igual que la tasa plana, el efecto tasa plana que se nos proponía de Bruselas era terriblemente malo, porque hubiera dinamitado, se hubiera cargado el sistema productivo, nos hubiera pegado un rejonazo, nos hubiera bajado a derecho una comarca tan productiva como por ejemplo en la que estamos aquí. La comarca de Estepa, de esta zona, siempre se ha reconocido que es como la Jaén de Sevilla. O sea, somos la comarca donde tenemos unos derechos pues más altos que otras comarcas, pero esos derechos más altos no es porque seamos más guapos ni más altos ni nada, sino porque lo hemos generado nosotros, nosotros con nuestro trabajo diario y con nuestra inversión. Aquí no hay una lotería que te haya tocado a ti de pronto y descuelgues un teléfono y digas, no, como me cae muy bien Manolo, voy a ver si le doy. No, aquí no das nada. Esto viene todo de una trazabilidad de muchos años atrás con un sistema productivo que el que hemos tenido. Ese sistema me interesa también que como concepto lo tengan claro. Esa lucha contra la tasa plana se ha materializado en el sistema de comarcas que fue propuesto por nosotros, que se lo explicamos, logramos explicárselo bien al Ministerio y luego el Ministerio lo hizo suyo y lo defendió muy bien, además con la comunidad autónoma, con la Consejería, en este caso de Agricultura de la Junta de Andalucía, con el anterior consejero, también hay que decirlo todo. La actual ya le cogió afortunadamente los últimos coletazos y afortunadamente estaba todo bastante bien hecho. Esa sería una conclusión. Luego la reforma, mala, malísima. ¿En qué estado estamos? Afortunadamente estamos en un estado bastante bien, teniendo en cuenta de dónde partíamos, bastante bien. Lo digo me decía un gran amigo mío en la puerta, Eduardo, que nos va a contar una alegría. Y digo, bueno, pues que afortunadamente el tortazo que nos íbamos a llevar aquí, en vez de un tortazo, pues puede que sea una trascaíta. Hombre, a alguien le puede tocar una cosa más, pero que era un tortazo tremendamente gordo y eso se ha trabajado bien. Es la primera vez que en este país, que no se da mucho, el Ministerio trabaja codo con la comunidad autónoma, supimos explicarles bien el tema y se pusieron a trabajar en lo que tenían que trabajar, o sea, en defender a los agricultores, a los labradores. Aquí no había más historia que esa, viendo que un peligro que se nos venía, una norma radical que se nos planteaba desde Bruselas, de unos tecnócratas que hay allí, bueno, pues que intentar lucharlo. ¿Qué otros conceptos me interesa un poco que queden, teniendo en cuenta que ya les he hecho un poco la reflexión de en qué punto estamos? ¿Esto significa que tenemos que estar relajados, contentos y salir de aquí diciendo, uy, qué bien esto? Para nada, en absoluto. Lo que pasa es que evidentemente tenemos que ser conscientes que partíamos de una propuesta muy mala y estamos muy bien situados. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿qué cosas marcan novedades frente a lo que hemos tenido ahora mismo? Pues Antonio va a explicar ahora mismo cosas como el agricultor activo. Es una figura que hasta ahora en este país no se daba y que ha creado mucha polémica y ahora preguntarán, bueno, ¿y los jubilados? Porque en este gremio pues todos sabemos que los mismos pelos blancos, la misma falta pelo. Aquí, vamos, de pelos blancos yo me tengo que callar ya, pero bueno, que aquí esto es lo que hay, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que va a decir, bueno, ¿el jubilado puede cobrar? Que ha habido la cantidad de llamadas que nos hacen en la Saja. No sé, el jubilado tiene su pensión de jubilación y la PAC es la PAC. Y no hay, ahora lo explicaremos con más detalle, o sea, cada cosa va por su lado. Evidentemente, el jubilado, pues claro que puede cobrar la PAC, claro, que eso se lo hicimos a ver. Si aquí los jubilados no cobraran la PAC, este país, señores, el gremio agrícola que tenemos, yo si hiciera ahora mismo, si dijera que levanten la mano los mayores de 50, aquí yo menos ese chico joven que hay 2 o 3 aquí esto era mano como para pedir dinero, o sea, que esto es lo que tenemos. Y esa es una realidad, igual que la agricultura a tiempo parcial, que es la que ejercemos mucho, es una realidad, y cada país lo que tiene es que reconocer su realidad, y además legalmente es así, y tú estás ejerciendo una actividad profesional, entonces sí que es compatible. Interesa el concepto de agricultor activo, el 80-20, también le habrá sonado. ¿Qué es eso del 80-20? Bueno, el 80-20, espérate, que dicen ahora que yo tengo, el 80-20 es ni más ni menos que un poco legitimar o dar un paso más en la legitimación de la figura de agricultor. Aquí había que acabar con los agricultores que nos llamaban por ahí en algún momento, que hay agricultores de sofá. Yo eso no lo he conocido nunca, la verdad, pero bueno, decían por ahí, que hay agricultores de sofá, es que se cobra por no hacer nada. Yo eso tampoco lo he visto nunca, vamos, corríjanme si me equivoco, pero bueno, como había que luchar por eso, se ha luchado y se ha puesto. Entonces, ¿qué pasa con el 80-20? Pues que el 80-20 significa que de los ingresos agrarios que tengan los agricultores, lógicamente el 80 o como máximo el 80
va a ser en lo que provenga de las ayudas de la PAC. Luego habrá que tener como mínimo un 20% de esos ingresos agrarios, y recalco lo de agrarios, que vengan del mercado. Claro, ¿quién no compra y vende? Los agricultores, ¿qué hacemos? Vendemos por debajo de precio, pero vendemos. Ya quisiéramos nosotros poder vender con más, tener más fuerza para pegar tirón, pero eso es lo que de momento nos toca. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante el concepto de la actividad agraria. También, Antonio va a explicar un poquito ahora cómo se define la actividad agraria. Y es muy importante aspectos esenciales como son el que ustedes también han oído, otra palabreja rara en esta reforma de la PAC que se nos plantea, el greening, que esto aquí acabamos hablando inglés para la fuerza, ¿no? Queramos o no, el greening, o aquí se llamaba el verdeo o el reverdecimiento. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, pues es muy importante porque una de las partes de las ayudas, como se ha desmontado este sistema de ayudas, pues nada más y nada menos que el 30% de lo que cada agricultor de aquí recibe de su actual ayuda, ahora se va a pasar a recibir si cumple unos requisitos medioambientales más duros de lo que ya está cumpliendo. Bueno, pues también se ha hecho un gran trabajo ahí, ¿no? También se han facilitado mucho las cosas. Al principio las propuestas que habían en los documentos eran terribles. Bueno, había que tener una diversificación de cultivos. Si no se, por ejemplo, les pongo un caso que me acuerdo, que ya Antonio me corregirá si estoy equivocado, en cultivos herbáceos, no hablo de olivar, en cultivos herbáceos, en toda superficie que superara 4 hectáreas, tenías que tener 3 cultivos distintos. Era una locura. O sea, ya me dirán ustedes, en un secano pelado, como los que tenemos aquí, a ver qué hace el agricultor. O sea, nosotros solo trajimos aquí a gente de la Comisión Europea, los invitamos a que vinieran, le dijimos, mire usted, fue en ese día, le dijimos, mire usted mire ahí ese cerro, ¿usted qué le puede pedir? ¿Qué razón agronómica tiene para que un agricultor en una superficie que supere 4 hectáreas tenga que tener una alternancia de 3 cultivos distintos? Es que esto es un mundo de locos, no hay ninguna razón agronómica. Los agrónomos, nadie habla que sea necesario aquí, ¿no? O sea, ha sido toda una locura. Afortunadamente eso pues también se ha suavizado, ¿no? En las negociaciones, en los debates, hemos logrado convencer. En el olivar, ya lo saben ustedes, una magnífica noticia. Se ha considerado que por tener olivar ya cumples tu 30%, pero repito, no porque te haya tocado la lotería, ni porque seamos muy guapos ni muy altos, sino porque hemos logrado explicarle que el olivo es un cultivo permanente. Nadie arranca olivos todos los años. Algunos no lo arrancan nunca y no tienen por qué. Cultivo permanente, que tiene una copa, que cumple un criterio medioambiental y que eso por sí mismo tiene que tener un valor. Nuestra agricultura mediterránea tiene que tener un peso. Aquí todo no va a ser cereales y ganado, ¿no? Que es lo que Bruselas entiende que es la agricultura continental, ¿no? Siempre el problema que tiene España es que la agricultura más mediterránea es la más... Cuando nos reunimos en Bruselas y con estos tecnócratas siempre nos cuesta mucho trabajo explicarle el concepto de nuestra agricultura mediterránea, es decir, cultivos como las frutas, el arroz, no les cuento el olivar, es decir, el algodón, esos cultivos que son tan nuestros de aquí, pues ellos no lo entienden, ellos entienden de lo que son cultivos continentales. Bueno, pues eso afortunadamente también se ha suavizado, ¿no? ¿Qué punto flaco o que para que todo no sea, qué cuestiones puede haber? Pues nos falta mucha ayuda de mercado, ¿no? Evidentemente la pata del mercado, que también se trataba en esta reforma, entraba en la reforma, pues se ha quedado coja, ¿no? Una demanda que tenemos los agricultores tenemos unos costos muy altos a la hora de producir y no somos capaces de poner nuestro precio en la calle, casi muchas veces ni para cubrir costes, ¿no? Sea el que sea, eso desgraciadamente es un común denominador. Aquí no se salva ni el aceite de oliva, ni las ovejas, ni los cítricos, ni la madre que parió. Todos estamos siempre al borde, hay años buenos y años regulares, ya no les cuento los malos, porque eso lo saben ustedes igual que yo. Bueno, ahí sí que es verdad que no hemos logrado, la propuesta de la Comisión no se ha logrado dar la vuelta para convencer a la Comisión, en este caso la Comisión de la Competencia, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, esas reglas de la competencia que se imponen y que no permiten que en ningún momento haya ninguna referencia a precio. Y nosotros decimos, oiga, que yo no quiero vulnerar nada, pero evidentemente yo como agricultor y productor, usted va mañana a una ferretería y le compra un tornillo, usted que ni lo cuestiona, usted paga el tornillo y si lo tiene que pagar más caro es que usted ni pregunta. Pero los agricultores, cada vez que queremos salir y poner en una tablilla que nuestro producto vale no sé qué,
pues nos acabamos comiendo la tablilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no somos capaces de imponer, y además en el momento que hagamos alguna declaración de esta que diga que esto tiene que valer, encima nos abren un expediente, como ha pasado en Asaja, o sea que encima nos han abierto un expediente, porque decir, oye, es que alguien se dijo en una asamblea que había que vender la patata por no venderla por debajo de no sé qué. O sea que aquí la Comisión Nacional de Competencia y también a nivel de Bruselas parece que el foco nada más que lo pone en el productor, y luego estamos viendo todos que en la gran distribución, en los supermercados y tal, pues continuamente pues hay unas campañas muy agresivas donde nuestros productos se banalizan, un producto extraordinario como el aceite de oliva, aquí como lo producimos, pues de pronto si compras 2 te regalo una tele, y si compras 3 te doy una entrada para el circo. O sea, es que nuestro producto está desprestigiado. Pero digamos eso, solamente para que se den una idea, en eso efectivamente esta reforma no ha andado suficientemente. Y luego vienen las preguntas, imagino, y yo me voy a tener que callar porque si no, Antonio, no le vamos a dar lugar, y Antonio me interesa que hable, que conoce muy profundamente y muy bien desde el punto de vista técnico toda la reforma, la ha seguido a los 3 niveles, a nivel comunitario, a nivel nacional y a nivel andaluz, y lógicamente es quien más, pero sí quisiera terminar un poquito diciendo, con todo este batiburrillo que hay, bueno, y ahora, y las hectáreas, Eduardo, si yo tengo menos hectáreas o tengo más hectáreas, los derechos más, que saben ustedes el bulo que hay por ahí, oye, que dicen que vendan, ¿cómo le llaman? Los derechos no, ellos le venden cupos, que están vendiendo cupos de ganado, eso es bueno comprarlo, y yo le digo, tú eres ganadero, y yo no, entonces no te metas en jardines, o sea, que el otro día en una reunión me decía un señor estupendo, me decía, Eduardo, yo puedo cederle todo a mi mujer. Y yo le dije, ¿usted se lleva bien con su mujer? Y dice, yo estupendo, la quiero con locura. Digo, pues siga usted con ella, no se da nada. Y ya cuando esto se estabilice, el año que viene, siga usted. Usted me dice, mire usted, estoy a regañadientes. ¿De qué me lo digo así? Dice, yo le puedo traspasar a toda mi mujer. Digo, ¿usted tiene problemas? Dice, yo no, estoy encantado. Pues siga usted y ahora nos relajamos. Pasa este año que va a ser muy complicado, y una vez que se consolide el año que viene se hacen todos los movimientos que haya que hacer, que son los normales que hacemos como agricultor. No que este año todo el mundo se ha encendido una bombilla, más lo que nos decimos en Herbaz, más lo que me dice el amigo del Sumosó y mi primo que dice que tengo, y claro, había un gazpacho enorme que hombre, desde Asaja hemos podido, todo el que nos ha llamado lo hemos podido orientar, pero había de verdad preguntas e inquietudes que yo comprendo, y vuelvo al principio, ¿no? Lógicamente, cuando nos estamos jugando el 30% de nuestros ingresos, comprendo que la gente pues se caliente la cabeza, porque eso es lo que tenemos que hacer como agricultores y ganaderos, ¿no? Y legítimamente. Pero es verdad que conviene no hacer cosas raras, conviene estar tranquilos, como hemos sido siempre nosotros, o sea, tranquilo, el que tenga que hacer una cesión a su hijo porque conviene, o porque considera, o porque hay un relevo generacional en su casa, pues que lo haga, y el que compre una finca, pues lo normal, y el que arriende, pues lo normal. Lo que sí es verdad es que esta reforma también va a marcar un antes y un después, y ahora sí prometo que me callo, y luego ya hablamos todo lo que ustedes quieran, un antes y un después en los papeles, muy importante. Esto de que aquí había antes de, oye, que yo le arriendo, que yo le digo verbalmente a Antonio que me lleve, aquí hay que empezar a documentar las cosas, sin susto, pero hay que empezar a documentar las cosas, porque lógicamente a partir de ahora todas las sesiones de derechos que se va a poder ir siguiendo, todas las transmisiones, todas las herencias, si es que es normal, estamos en un mundo vivo, todas las compraventas, es decir, necesitamos una documentación normal, un simple contrato que en Asaja lo hacemos, de arrendamiento, lo normal, ¿no? Pero sí que es verdad que se marca un antes y un después. ¿En qué punto estamos? Pues que estamos a punto de que a partir de julio, antes de julio, el compromiso que hay del Ministerio. El viernes estuvimos con el director general en Antequera, el nuevo director general del Ministerio, Fernando Miranda, y nos decía que antes de julio querían sacar todos los reales decretos. Ya estamos, por eso le decía, la reforma de la paz ya está hecha, ahora lo que hace falta es la normativa nacional, ¿no? Esa normativa nacional, los borradores de reales decretos que tendremos que ir estudiando y alegando, donde vendrán todos esos flecos. Ya el modelo, como les decía al principio, está diseñado, donde iremos viendo cada punto concreto que es lo que hay. Por ejemplo, las ayudas acopladas, que fundamentalmente saben ustedes que va a la ganadería, pues a ver cómo quedan qué tiene que cumplir el agricultor, o la ayuda a los cultivos proteicos, qué tiene que cumplir el agricultor para solicitar esa ayuda. Ese fleco evidentemente queda, y queda una labor importante. Los reales decretos saldrán antes del verano, saldrán como borradores, y definitivos pues tendremos hasta final de año, después del verano hasta final de año, para que esos borradores de real decreto se conviertan ya en normas, en reales decretos hechos y derechos, vamos, de cuerpo entero. Con lo cual entraríamos ya a partir del 1 de enero con la aplicación definitiva, o ya la letra pequeña. Y como yo he prometido que me tenía que callar, le voy a dejar a Antonio, ahora le voy a ceder la palabra, que Antonio es el que le va a explicar con mucho más detalle, y no obstante, como yo les decía al principio,
Luego, si a ustedes les parece bien, abrimos un turno de preguntas y lo que podamos ayudarles, aclararles o aclararnos entre todos, pues aquí nos tienen a su disposición. Muchas gracias. ¿Este? ¿No? Vale. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, yo voy a ser breve. Yo creo que más o menos las ideas generales ya las ha puesto Eduardo. Lo que sí quisiera apostillar, pues yo creo los puntos fundamentales de lo que hemos estado escuchando de un lado, escuchando de otro sitio, y bueno, pues consolidar un poco lo que hasta ahora se sabe de las preguntas claves de la nueva reforma, ¿no? El momento de que estamos ahora mismo, como se acaba de comentar, acabamos de hacer la PAC del 2014, la normativa se va a elaborar para la nueva reforma a lo largo de estos próximos meses para que entre en marcha la nueva PAC el 1 de enero del 2015. Esta reforma, que como se ha comentado anteriormente, nadie quería, porque nadie la había pedido, pero lo que está claro es que cuando se puso en lo alto de la mesa por parte del comisario de Agricultura en Bruselas, evidentemente, sin que lo hubiéramos pedido, era de un peligro total para... Si hay una región en Europa que se iba a ver más afectada, desde luego era Andalucía. Andalucía, solo en los números hay que tener en cuenta de que la famosa tasa plana, este café para todos que comentaba Eduardo, suponía en torno a los 100-120 euros por hectárea. Eso nada más que tenéis que multiplicarlo por los 4 millones de hectáreas de superficie agraria útil que tiene Andalucía y nos daría lugar a 400 millones de euros. Y estamos cobrando 1.600 al año. O sea, estaríamos perdiendo más de 1.000 millones todos los años. Con lo cual, pues nos podemos hacer una idea de cómo hubiera venido esa reforma de no haberse cambiado sustancialmente como se ha hecho a lo largo de este periodo, ¿no? La reforma, el método para el cálculo es complicado. Yo voy a intentar dar una breve exposición de cómo se calculan los derechos y demás, pero también os digo que tampoco debéis de preocuparos en demasía en lo que es el cálculo de la ayuda, porque el Ministerio, igual que ocurrió en el año 2006, cuando otorgaron los derechos actuales, los derechos que tenéis actualmente, recordáis que en el 2006 pues enviaron una carta de la Consejería diciendo que a cada uno lo que le correspondía y de qué fórmula la habían calculado. Esta vez pues pasará lo mismo, os mandarán una carta en el año 2015 para el año que viene en la cual dirán cómo se calcula vuestros derechos. Lo que es obvio es que cuando llegáis la carta va a ser mucho más compleja que la del 2006, pero bueno, tampoco tenéis ustedes que saber el método de cálculo cómo se hace, sino estar bien asesorado en su momento, por si ha habido algún error de la Administración, que la Administración también se equivoca, más de la cuenta. Entonces, pues bueno, únicamente asesorarse adecuadamente para ver que los cálculos que le han hecho a cada uno son los correctos en función de la metodología de cálculo que se va a utilizar. La nueva PAC en general, el nuevo régimen de ayuda, ¿en qué se basa? Bueno, pues si comparamos con lo que tenemos actualmente tenemos unos importes que son los derechos que tenéis cada uno, tenéis como se llama la mochila, los derechos de pago único, pues eso que recibís hoy como derecho de pago único, a partir de 2015 lo vais a recibir por dos vías. El derecho de pago único, parte lo vais a recibir mediante los nuevos derechos, que se van a seguir llamando derechos. Lo que pasa es que en lugar de derechos de pago único te van a llamar derechos de pago base, pero van a seguir siendo derechos de cada uno. Y parte de lo que se recibe actualmente, ya digo, parte se va a recibir por la vía de los nuevos derechos y la otra parte importante la vais a recibir por la nueva ayuda verde, el pago verde, que supone el 30% de los ingresos que vais a recibir de ayuda. Ese pago verde, ya os indico, comentado anteriormente Eduardo, en el caso del olivar se consiguió de que no haya que cumplir ningún requisito adicional para cobrar ese 30%. El olivar y todos los cultivos leñosos, toda la arboleda, no va a tener que cumplir ningún requisito específico. Va a recibir ese 30% por el simple hecho de ser un cultivo leñoso, porque se ha justificado ante Bruselas
el papel que tienen estos cultivos especialmente frente a la erosión y a la captura de carbono, por las emisiones de dióxido de carbono y, por tanto, por la labor ambiental que hace per se, por sí mismo, ya están cumpliendo esos requisitos, con lo cual ese 30% va a venir directamente al agricultor. Bien, hemos visto lo primero, los derechos que estamos cobrando actualmente se van a dividir en dos fuentes de ingresos distintas, una los nuevos derechos y el pago verde. ¿Cómo se calculan los nuevos derechos? O más bien, ¿quién va a recibir los nuevos derechos? Hemos visto cuándo, en el 2015. Vamos a ver quién los recibe. ¿Quién recibe esos derechos? Pues lo van a recibir aquellos agricultores que cumplan los siguientes requisitos. Primero, que hayan hecho declaración de la PAC y hayan cobrado algún derecho o cualquier tipo de ayuda en el 2013. No es la PAC que hemos terminado actualmente, sino la anterior. Que haya hecho declaración de la PAC en el 2013 y hubiese cobrado algo de ayuda en el 2013. El número máximo de derechos que va a tener ese agricultor va a ser el número de hectáreas máxima que declaró en la solicitud del 2013. O sea que si yo en el 2013 declaré 50 hectáreas, si en el 2015, que es cuando van a otorgar los derechos, vuelvo a declarar 50 hectáreas, pues me darán 50 derechos. Que en vez de 50 declaro 100, me van a dar 50, que es lo que tenía en el 2013. Que declaro 20, entonces ya me darían 20 porque no llego a presentar las 50. Con lo cual, 2013 va a servir para que entre el agricultor en el sistema, porque hizo declaración, y le van a poner el número máximo de derechos que va a tener. Esto por un lado. 2013 hubiera hecho declaración. Lógicamente, 2014, la PAC que acabamos de terminar la semana pasada, pues él ha tenido que hacer. ¿Por qué? Porque el volumen total de ayudas que haya cobrado en el 2014, que cobre este año, en el 2014, es el que va a servir para calcularle sus derechos en el 2015. O sea, ya tenemos las hectáreas, la del 2013, el dinero a partir del cual me van a calcular mis derechos, las ayudas que yo cobre este año, en el 2014. Y después, lógicamente, el otro requisito es que haga declaración en el 2015, porque es el año en el que se van a asignar los derechos. Entonces, el que no tiene la foto del 2015, lógicamente, pues se queda sin asignarle derechos. Y otro aspecto fundamental, o sea, haber hecho declaración en 2013, haber cobrado el importe que cobre en el 2014, que es el que le va a servir de importes para el cálculo del nuevo derecho, y hacer declaración en el 2015. Y, como digo, un requisito nuevo, novedoso, que es lo que comentaba antes Eduardo, que cuando llegue el 2015 tiene que demostrar que es agricultor activo. Esto es una nueva definición que se da y que únicamente aquellos que cumplan la definición de agricultor activo son aquellos que van a poder recibir los nuevos derechos. Agricultor activo, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Pues agricultor activo lo van a ver en el 2015, para el año que viene, y para ello lo que van a ver es que de los ingresos agrarios que tiene cada agricultor, pues si tengo 100, al menos el máximo de ayudas son 80. Dicho de otra forma, de cada 100 euros que me entran, al menos 20 tienen que provenir de venta de productos. O sea, uno que cobre 100% nada más que de ayuda no podría ser nunca agricultor activo. Al menos el 20% le tienen que venir de ingresos de venta de productos en el mercado. Con lo cual, pues bueno, es una forma de empezar a justificar que hay una actividad real dentro de la explotación. Para ver ese cálculo del 20% de ingresos, 80% de las ayudas, ¿cómo se va a hacer? Pues se va a hacer en el 2015 mediante los datos fiscales del año 2014, o sea, los de este año. Con lo cual, ¿qué datos son los que me van a ver para el año que viene para ver agricultor activo? Pues aquellos datos que yo voy a utilizar para la declaración de renta que voy a hacer también el año que viene, que es la de este año, o sea, los ingresos de este año. Son los que me van a servir para ver que efectivamente hay un 20% como mínimo de ingresos del mercado dentro de mis ingresos totales agrarios. Eso es, ya digo, la gran novedad, el tema de agricultor activo que hasta ahora no se había solicitado. También... Sí. Repito, Antonio lo ha explicado muy bien, pero no la renta que vamos a hacer ahora,
sino esa es de las preguntas que continuamente dice. Entonces, no la renta. Ahora estamos haciendo la renta de lo que tuvimos el año pasado, sino los ingresos de este año. Por eso es tan importante, porque esa es de las pocas veces que la Comisión Europea te deja que te muevas. Y hay que moverse, el que no esté lo que estaba explicando Antonio. O sea, efectivamente, yo el 2015 me lo van a ver, con lo cual van a ser de los ingresos que yo reciba este año, a lo largo del 2014. Por otro lado también, bueno, en agricultor activo entra otra definición, que es la de otro requisito, que es que hay que estar inscrito en un registro de explotaciones. Registro de explotaciones que, bueno, que en otras comunidades autónomas existe, aquí existe únicamente hasta ahora para la ganadería, el registro de explotaciones ganaderas, y que seguramente, pues a lo largo de este segundo, o sea, de lo que queda de año, pues posiblemente, pues únicamente, bueno, hay que estar un poco informado de que si hay algún requisito de inscribirse en un registro de agricultores, pues bueno, pues habrá que registrarse, aunque ya, de hecho, le hemos dicho a la consejería de que para facilitar ese registro, pues que lo que hagan es ya directamente meter en el registro todas las solicitudes de la PAC que se han hecho este año, y así ya todos estarían dentro de ese registro. Bien, entonces estos serían los requisitos de quienes van a recibir estos derechos. Bueno, y cuando ya sabemos que esto va a entrar en el 2015, sabemos ya quién son los que tienen derecho a tener esos derechos de pago base. ¿Cómo se calcularán? Bueno, pues eso ya es el tema más complicado, pero ¿cómo se va a hacer? Pues el cálculo de los derechos se va a hacer en función de lo que el agricultor, ya digo, haya recibido en el año 2014, se va a dividir en las hectáreas que yo declare en el 2015. Para hacer este cálculo hay que tener en cuenta dos números distintos. Por un lado, el agricultor tiene que saber, a la hora de hacerle los cálculos a ese agricultor, se va a tener en cuenta la media de la comarca donde está y el valor, el cálculo individual de ese agricultor. Pongamos como ejemplo, estamos aquí en la comarca de Estepa. La comarca de Estepa, al igual que todas las comarcas, de las 7 comarcas que hay en Sevilla, las Campiñas, las Jarafes, La Vega, Marisma, Sierra Norte, Sierra Sur, Estepa, pues nos centramos en Estepa. La comarca de Estepa se va a dividir en 4 tipos de subcomarcas, digamos, ¿no? Una que va a ser el olivar, o cultivos permanentes, mejor dicho, porque entraría todo lo que son arboledas, pero prácticamente estamos hablando, aquí en Pedrera, prácticamente estaríamos hablando de casi el 100% de olivar, ¿no? Entonces va a ser un cálculo para el olivar, un cálculo para la tierra calma de secano, otro cálculo para la tierra calma de regadío y otro para los pastos. Eso se va a hacer en todas las comarcas de Sevilla y eso se va a hacer en todas las comarcas de España. Al final, pues terminaremos calculando una media del olivar en la comarca de Estepa. Y eso nos daría lugar, después de hacer todos esos cálculos para cultivo, para olivar, para pasto, para tierra calma, en todas las comarcas de España, pues nos darían lugar a 1.250 importes distintos. Claro, esto llevarlo a Bruselas, 1.250 importes, pues lo primero que nos va a decir es que no entra porque eso es demasiado complicado, demasiados importes. Entonces, para facilitar el sistema, lo que se ha hecho es que esos 1.250 importes se van a centrar en 23 que van a llamarle regiones. Pero en la región en verdad no es una región Andalucía, Extremadura, tal, sino va a ser un concepto de región que en verdad va a ser estrato, horquilla. O sea, va a haber 23 horquillas distintas, en la cual la primera horquilla va de 0 a 50 euros, la segunda de 51 a 65, la otra de 65 a 80, así en 23. Y ahí irán entrando, pues si por aquí, por ejemplo, en Estepa sale una media en el olivar, una media del olivar, de 460 euros, pues se incluirá dentro de la horquilla donde se contempla el 460, o sea, si hay una que va entre 450 y 500, pues entrarás ahí. En definitiva, después de este cálculo, que es incluso más complejo de lo que yo estoy comentando, nos va a dar en que la comarca de Estepa
la comarca de Estepa, en olivar, está dentro de las 23 regiones que hay, está, por ejemplo, en la región 22. Y esa de media tiene 450 euros. Entonces ya sabemos que la comarca de Estepa, olivar, va a tener 450 euros de media. Ahora bien, esa media no es la que yo voy a cobrar por estar en Pedrera en la comarca de Estepa. Esa es la media para saber cuánto es la media de la comarca de la región donde yo estoy. Y ahora me calculan mi importe específico. Lo que yo tenía en el 2014 me lo dividen entre las hectáreas que yo tenía en el 2015 y resulta de que a mí me sale 700 euros, mi media. Bueno, pues todo, como me ha salido 700 y la media estaba en 450, yo, como estoy por encima de la media, a mí me van a bajar. Y a aquel que le salga 200 euros y esté por debajo de la media, le van a subir. Para eso sirve saber la media de la comarca, para saber que si estoy por encima de la media me van a bajar, si estoy por debajo de la media me van a subir. Pero esas subidas y bajadas van a tener unos topes. Si yo estoy por encima de la media, el máximo que me van a quitar es el 30%, es lo máximo que puedo perder de mis importes. Y además no lo perdería de un año a otro, sino que lo perdería en fases. O sea, si a mí, por ejemplo, tengo que perder 100 euros, me tienen que bajar 100 euros, pues me bajarían 100 euros, pero en 5 años. O sea, a 20 euros cada año. Y si estoy por debajo de la media, a mí siempre me van a asegurar de que voy a llegar en esos 5 años al 60% de la media. Porque habrá gente que, por ejemplo, hay casos en los que tendrán derechos y el derecho valga 0 euros. O sea, el derecho puede valer 0 euros. Sin embargo, y bueno, yo para qué quiero un derecho de 0 euros. Bueno, pues si yo estoy en esta comarca y tengo un derecho de 0 euros, yo ya sé de que dentro de a lo largo de esos 5 años me va incrementando y voy a llegar al 60% de la media de la comarca. Parto de no tener nada a tener el 60%. Y ya digo, el que esté por encima va a bajar como máximo un 30% del valor. Eso es lo que llaman, cuando escucháis hablar de la palabreja de la convergencia de las ayudas. La convergencia es que, bueno, que los que estén por encima de la media van a bajar, los que estén por debajo van a subir, pero no van a llegar digamos, a igualarse, sino que los que ahora mismo tienen derechos más altos van a seguir teniendo derechos por encima del que ahora mismo no tiene. En cuanto a otros aspectos a tener en cuenta, bueno, habrá gente que dirá, bueno, es que yo no hice declaración en el 2013 y no tengo derecho. O sea, efectivamente, si no hizo declaración en el 2013, ese agricultor está fuera del sistema. En principio, no tendría derecho. Esto se ha hecho pues porque evidentemente si entraran todas las hectáreas, entraran todos los agricultores, pues bueno, se ha limitado a en torno a unos 23 millones de hectáreas, cuando potencialmente podían entrar 38 millones de hectáreas. Claro, si nos vamos a 38 millones de hectáreas, pues la gente se hubieran ido a cobrar muchísimo menos de la mitad de lo que cobraban ahora. Entonces se ha limitado. No obstante, hay una puerta abierta, digamos, a aquellos agricultores que no tenían derecho o sea, que no hayan hecho declaración en el 2013, no tienen derecho, van a tener la opción, aunque no sabemos todavía los requisitos concretos que se van a pedir, a través de la Reserva Nacional. Sabéis que actualmente también existe un porcentaje que se destina a la Reserva Nacional, y esa Reserva Nacional son para paliar ciertas situaciones concretas que, como recordaréis, en el 2006 hubo bastante lío porque, bueno, se abrió mucha casuística de la Reserva Nacional para el olivar y se magnificó demasiado, y al final había mucha más demanda que dinero había para la reserva, con lo cual ya esa lección la tiene aprendida bastante el Ministerio. Y actualmente el Ministerio está pensando en aplicar la Reserva Nacional solo para 2 casos para los cuales son obligatorios desde Bruselas. Primer caso, para los jóvenes agricultores, los jóvenes que inician la actividad y no tienen derecho lo podrán adquirir a través de la Reserva Nacional, y para aquellos que no tienen por qué ser jóvenes, que inician la actividad. Pero claro, ese inicio de la actividad hay que matizar un poco cómo se va a pedir, porque si no puede dar pie a mucha picaresca de decir, bueno, pues yo no tengo derecho, aunque yo ya haya iniciado la actividad hace 3 años, pues lo que hago es que lo pongo a nombre de mi mujer, de mi hija, de mi primo, de no sé cuánto, y así ya se inicia la actividad. O sea,
están viendo la fórmula. ¿Por qué? Porque la Reserva Nacional es un 3% del total del dinero que vienen a los derechos que tenéis ustedes actualmente. Con lo cual, si abren mucho la puerta, siempre es quitando, o sea, esto no es dinero que viene adicional, esto es quitándolo de los derechos que todo el mundo tiene. Con lo cual, pues bueno, hay que cuidar muy mucho de qué gente son las que entran en el sistema. Pero está, digamos, esa puerta abierta a agricultores que por su casuística especial no tengan derecho, puedan entrar dentro de la Reserva Nacional. Y yo, de cara al momento en el que estamos actualmente, en el año 2014, de cara al 2015, pues comentar un poco, bueno, que yo creo que los aspectos más importantes a tener son, pues, que evidentemente lo que se ha comentado de que hay que cumplir la definición de agricultor activo en el 2015, con lo cual, pues, cada uno tiene que tener en cuenta de que en el montante total de ingresos, pues, tiene que, para el año que viene, justificar ese 20% mínimo de venta en el mercado. Por otro lado, en el pago verde, ya digo, en el caso del olivar no hay ningún problema porque no habría que cumplir ningún requisito. Si hay alguien que tiene tierra calma, pues podemos entrar luego ahora en el coloquio a temas específicos de cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para el tema del pago verde. En cuanto a los arrendamientos, bueno, las compraventas y arrendamientos que se hagan a partir de ahora, hay que tener en cuenta que todo lo que se ha hecho hasta el 15 de mayo, o sea, hasta la fecha que ha terminado la PAC de este año, se estaba haciendo bajo la normativa, digamos, que teníamos hasta ahora. Y todo lo que se haga a partir del 16 de mayo, o sea, lo que se haga a partir de ya, pues ya se va a hacer con la normativa nueva. Con lo cual hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, en el caso de compraventa y arrendamiento, aunque habrá que ver cómo queda la normativa, pero en principio, tanto el que vende como el que compra debe de cumplir la definición de agricultor activo. Lo mismo pasaría con el caso de los arrendamientos. Y con los arrendamientos que se hagan a partir de ahora, hay que tener muy en cuenta que si se hace un arrendamiento y se quieren arrendar los derechos también, hay que tener en cuenta que esos derechos todavía no se han asignado, que estamos en un año en el cual, como decía Eduardo, lo mejor es evitar movimiento, pero si hay que hacerlo, porque hay muchas veces que las cosas hay que hacerlas y punto, y la maquinaria no se puede parar tampoco, ¿no? Entonces, en aquellos casos que sea obligatorio hacerlo, hay que quedar muy claro en los contratos de arrendamiento, poner una cláusula específica en la cual se diga de que los derechos que están pendientes de asignar en el 2015 se le arriendan al arrendatario que tenga ese año, y también una cláusula indicando que cuando termine el contrato de arrendamiento los derechos se devuelven al arrendador. Porque si no, como decía el otro día el representante del Ministerio, todo lo que no esté escrito no existe. O sea que en el caso de los arrendamientos, asesorarse adecuadamente para poner las cláusulas correspondientes dentro de los contratos, porque ya digo, es un año un poco atípico porque todavía no están asignados los derechos y eso hay que dejarlo constancia dentro de las cláusulas contractuales que tengan entre el arrendador y el arrendatario. Y yo no me quiero extender más porque yo creo que es más importante si las preguntas que podáis tener al respecto. Agricultor activo a partir de 1.250 euros, ¿no? No, agricultor activo, agricultor activo se va a pedir a partir de 1.250 euros, efectivamente, es un tema que me había quedado pendiente. Los que estén por debajo de 1.250 euros, automáticamente se le va a integrar en lo que se llama sistema de pequeños productores. Ese sistema de pequeños productores que no se le aplicará ni agricultor activo, ni tendrá que cumplir el tema del pago verde, estarán exentos de todo y prácticamente pues van a cobrar sus 1.250 euros todos los años. Puede haber gente que estando por debajo de 1.250 euros no le interese estar en ese sistema y entonces tendrá que pedir que se le saque, automáticamente el Ministerio, todo el que cobre menos de 1.250 euros,
lo van a integrar en el sistema de pequeños productores, que efectivamente tiene razón, no se le aplicaría la definición de agricultor activo. Si ese pequeño productor de menos de 1.250 euros quiere salir de ese sistema, tendrá que pedirlo y entonces sí tendría que cumplir igual que un agricultor que tenga más de 1.250. ¿Nos podría dar un ejemplo de concretamente la comarca de Estepa, que estamos la media en 650 euros hectárea en olivar? ¿Cómo nos quedaría realmente, aproximadamente, vamos? Sí. Con el pago verde, la deducción que hay y tal. A ver, con datos que hemos podido saber de las muchas reuniones en ministerio y consejería y demás, y con la cautela que conlleva el tema de que efectivamente lo sabemos de una fecha que era a principios de marzo, creo que fue, la última, porque claro, el Ministerio no para de hacer simulaciones, ahora mismo los datos de cada comarca, de cada municipio, los está enviando a cada consejería para que los revise, por si hay algunos datos que se salen de lo normal o ha habido algún fallo. Claro, esto es un sistema que es tan complejo que puede haber fallos metidos en el sistema, entonces se lo han mandado a cada comunidad autónoma para que revisen esos datos. De los primeros datos que mandaron, sí te puedo decir que la comarca de Estepa, en cultivos permanentes, en olivar, estaríamos hablando entre el greening, o sea, el pago base más el pago verde, estaríamos hablando de 460, 470 euros por hectárea de media, y sería la comarca, lógicamente, que tendría dentro de Sevilla la más alta en olivar. ¿Por qué? Pues porque, claro, en Estepa, la comarca de Estepa pasa como puede pasar en Jaén, prácticamente es monocultivo. Si te vas a la comarca de Campiña, ahí vas a la media. ¿Por qué? Porque el dinero que va a la Campiña en olivar no se pierde, viene el mismo dinero que venía a olivar. Pero ¿qué ocurre? Que ha habido mucha tierra que se ha pasado de tierra calma a olivar. No es como aquí, por ejemplo, que si se ha arrancado mejor en olivar, pero es para volver otra vez a plantar olivar. O sea, siempre. Entonces, por eso es por lo que en las simulaciones que estaba haciendo el Ministerio, la comarca de Estepa es la que figuraba con importes más altos, y estábamos hablando de 460, 470. Pero ya digo, esto es la media que sería de la comarca para cultivos permanentes. Después cada uno tendrá lo que tenga. Y vas a la horquilla que vaya. Y es lo que explicaba Antonio. Ahora, donde a la horquilla que te toque, en función de que tú estés, o subes un poquito con el tope, que hemos dicho antes, o pierdes si estás por encima, pero también con el tope. O sea, aquí está todo topado para que no haya trasvases. A mí me puede salir, por ejemplo, 800 euros. Aquí me puede salir, por mis cálculos, o sea, por lo que yo tenía, me puede salir 800 euros, pero... y luego, en la convergencia, pues a lo mejor no tengo por qué quitarme el 30%, pero ese dato ya es difícil de saber hasta que no esté todos los datos contrastados de toda España, Claro. de cuánto se le aplicaría por la convergencia. Si estoy por encima de la media, ¿cuánto me van a aplicar de bajada? O sea, en el caso, por ejemplo, de fuera tuviera 800 euros y me aplicaran el 30%, me quitarían, lógicamente, 240 euros en 5 años. O sea, no me le quitarían de una tacada, sino en 5 años. Entonces, ese dato ya concreto, específico, de cuánto es lo que limitarán por convergencia, ahora mismo no se sabe. Si la comarca de Estepa cae, digamos, dentro de una región en las cuales son todas similares a Estepa, o sea, digamos, monocultivo, pues evidentemente la convergencia, el bocado que me dan por convergencia va a ser muy poco, porque prácticamente estaríamos hablando todo de lo mismo. Después, lo que pierde y lo que gana cada agricultor, eso es imposible saberlo. No hay un patrón homogéneo. No hay ni un agricultor que vaya a salir igual que el otro. Aquí lo único que se ha asegurado, que ya es importante, que frente a darle 100 euros para todo el mundo en España, tengan el cultivo que tenga, lo que se ha consolidado de forma importante es que el dinero que venía a Estepa para el olivar de la comarca de Estepa se queda en la comarca de Estepa. Donde va a haber trasvase va a ser entre olivareros de Estepa, de la comarca de Estepa, pero no va a salir de ahí, no se va a transferir a otra comarca ni de otra comarca va a venir aquí. Eso evidentemente, porque claro, si se mantuviera a cada agricultor lo que tuviera, entonces no hubiera habido reforma. Sería el cálculo individual que se hizo en el año 2006. Entonces, el gran logro es que, evidentemente, de hecho, en los datos que tenía el Ministerio, en el flujo total entre comunidades autónomas, Andalucía
venía a tener en torno a un superávit de unos 10 millones de euros con respecto al periodo anterior. Ahora ya digo, por ejemplo, a mí me puede salir, si yo tenía en el olivar, yo podría tener a lo mejor en olivar, pongamos la campiña, donde es un poco más bajo el importe tal, pero a lo mejor yo tenía 100 hectáreas de olivar y nada más que tenía 10 derechos, y ahora voy a tener 100 derechos, o sea, y aunque me recorte por un lado, el hecho de tener ahora derecho en todas las hectáreas de olivar me incrementa mi importe a nivel de explotación. Por lo tanto, ya digo, el querer decir que hay dos aldeas, de todos los agricultores que estáis aquí, todos vais a tener un impacto distinto a la hora de calcular las ayudas, de cuánto va a recibir cada uno. Lo que sí está claro es que si aquí estuviéramos todos los que estamos en la comarca de Estepa, el dinero que venía a Estepa no salía de aquí. Se quedaría entre todos los agricultores de la comarca de Estepa. Sí, yo tengo dos preguntas. Hay agricultores que vienen recibiendo unas ayudas por el cumplimiento de unas medidas agroambientales que estaban limitadas a, no me acuerdo si eran 4 o 5 años, y que ahora terminaba este año pasado y la han prorrogado. ¿Eso cómo queda? ¿Eso queda integrado en la nueva en el 30%? No. ¿O sigue siendo independiente? Es independiente. O sea, esa es una pregunta. Sí. La segunda pregunta, a la hora de calcular los derechos, ¿estamos hablando exclusivamente de hectáreas y no estamos hablando para nada de producción? Vale. Primer punto. Las ayudas agroambientales, que es a lo que se refería, efectivamente son compromisos ambientales de 5 años, las más típicas o las más sonadas, la agricultura ecológica, el olivar en pendiente, en zonas renatura y tal. Esas ayudas van a seguir, pero, digamos, la PAC, la Política Agraria Común, tiene lo que llaman 2 pilares. El primer pilar de la PAC, que son las ayudas directas que recibe el agricultor, que es de las que hemos estado hablando toda la tarde, y tiene un segundo pilar, al cual no he entrado en la exposición, que es lo que llaman desarrollo rural. Ese desarrollo rural tiene un dinero independiente, concretamente Andalucía es la que más recibe a nivel nacional, y concretamente recibe en torno a 2.000 millones de euros en el nuevo periodo. Se ha concedido a Andalucía para el nuevo periodo 2015-2020. En ese nuevo periodo 2015-2020, Andalucía tiene que presentar, y de hecho ahora mismo estamos trabajando con la Consejería en ese punto, tiene que desarrollar lo que es el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Dentro de ese Programa de Desarrollo Rural de Andalucía se van a contemplar también las medidas agroambientales, van a diferir algo de lo que se han aplicado hasta ahora, pero se van a seguir adoptando medidas. De hecho, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía va a haber un subprograma temático específico para el olivar. Va a haber medidas específicas para el olivar dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, que pueden ser por la vía de agroambiental, puede ser por zona desfavorecida, puede ser por tema de calidad, promoción. Va a haber un paquete de ayudas específicos es el único paquete específico de ayuda que va a haber, que es para el cultivo del olivar. Pues habrá más medidas para otros sectores, pero habrá uno específico hecho para el caso del olivar. Pero en todo caso son ayudas adicionales a todo lo que hemos estado hablando. Y eso me hace hacer otra pregunta. Si hay un 30% de ayuda que tienen que ver con el pago verde, y se considera que el olivar de por sí ya cumple unos requisitos que protegen el medio ambiente, lo otro... ¿Qué es lo que pide, no? ¿Qué es lo que van a pedir? Claro, Sí, efectivamente. Y precisamente ese tema, la semana pasada estuve yo en Bruselas en un grupo de trabajo con la Comisión Europea y bueno, no se pueden imaginar el lío que hay con el tema de la posible doble, como bien ha entrado en el tema, bueno, esto puede entrar en doble financiación, se está pagando por lo mismo. No, eso van a poner fronteras específicas y el problema de la doble financiación, una medida no puede estar pagada 2 veces por hacer lo mismo. Entonces, ¿qué requisitos son los que hay? Ahora mismo el agricultor tiene, para cobrar las ayudas de la PAC, de la del primer pilar, de la que hemos estado hablando esta tarde, tiene que cumplir no solo el pago verde, porque al parte del pago verde ya venimos, nuestro cartelito verde lo tenemos ya incorporado desde hace tiempo, que es la condicionalidad de las ayudas. O sea, el agricultor para recibir las ayudas de la PAC tiene que cumplir los requisitos de condicionalidad. Entonces,
Para dar esas ayudas agroambientales dentro del programa de desarrollo rural, pues tendrán que ser medidas que se diseñen, pero de tal forma de que los requisitos que exijan superen los requisitos que exige efectivamente lo del pago verde y lo de la condicionalidad. Todo aquello que no justifique, y además se tiene que justificar económicamente, que es lo que estás pagando, el lucro cesante porque deja de percibir una ayuda y tal, pues evidentemente ese coste adicional es el que te van a pagar, pero por requisitos que vayan más allá de lo que ya es obligatorio. Y el espíritu del mantenimiento de esas medidas agroambientales aparte. Efectivamente. En cuanto a la otra pregunta, las hectáreas, ¿solo se cuentan hectáreas de la producción? Bueno, son las hectáreas en cuanto a las hectáreas se están teniendo en cuenta en cuanto al número de derechos que a ese agricultor le van a asignar, porque le van a asignar tantos derechos como hectáreas declaró en el 2013, pero la producción evidentemente sí se le va a tener en cuenta de forma indirecta. ¿Por qué? Porque los derechos, o sea, el derecho, el valor de mi derecho va a depender del importe que yo esté cobrando. Y como decía Eduardo anteriormente, el importe que yo estoy cobrando viene de mi historial de producción. O sea, si nos remontamos, lo que yo estoy cobrando viene de la producción que yo tuve en los años 99 a 2002. Por eso yo tengo más importe que otro o menos que otro. ¿Por qué aquí salen importes más altos que en otras comarcas? Porque aquí se producía más aceite que en otras comarcas, porque los rendimientos eran más altos. Con lo cual, indirectamente, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que no puedes poner es ayuda vinculadas con la producción, excepto un 15% del dinero que viene a España, o sea, de los 5.000 millones que vienen a España, te permite Bruselas que solo el 15% se den como ayudas acopladas a la producción, o sea, pagarlas por producir, o bien por ganado, o bien por producir, pero solo un 15%. El resto tiene que venir de forma, lo que llama desacoplada de la producción, que por eso, como tiene que venir desvinculada de la producción, por eso es por lo que se inventó el tema de los derechos. O sea, el tema de los derechos que tantos quebraderos de cabeza nos están dando, todo el mundo pensaría, bueno, ¿y por qué no pagan la ayuda por hectárea y no dejamos de derechos y tanto lío? Pues bueno, pues porque desgraciadamente, digamos, se tuvieron que inventar el tema de los derechos, porque si dieran ayudas por hectárea, Bruselas no podría dar ayudas por hectárea. Y no porque Bruselas nos quiere, sino porque, como sabéis, aquí siempre hay un jefe por encima de otro. Y por encima de Bruselas, aunque parezca mentira, hay quien manda más, que es la Organización Mundial del Comercio. Y si Europa da ayudas vinculadas a la producción, se lo impediría la Organización Mundial del Comercio. Por eso no se pueden vincular a la producción. Y si se pudieran vincular a la producción, ojalá las ayudas pudieran seguir. Tantos kilos de aceite produzco, tantos recibo. Ojalá fueran así, pero es que es imposible. Por eso digo a su pregunta, y vuelvo a su pregunta, ¿están ligadas a la producción? Sí, porque el importe que me tienen en cuenta en 2014 proviene de mi historial de producción. Sí, pero ya y la última pregunta que se deriva de esto. Si estamos hablando de que solamente son los datos de 2014 y entramos en el tema de la becerría del olivar, si a mí me resulta que en 2014 me ha tocado el año de menos cosecha. No, pero es que el 2014 no es. El 2014 yo estoy cobrando unos derechos que no es por la aceituna que yo estoy produciendo ese año, sino por el historial que yo tuve del 99 al 2002, que es la referencia que se tomó. Lo que hemos hecho, a lo mejor lo que usted ha entendido cuando hemos recalcado el 2014 se refiere a los ingresos que tenga de mercado para el 80-20. No, es verdad. De agricultor activo. No, pero el volumen de ayuda que yo cobro en el 2014. Claro. El volumen de ayuda. Ese permanece intacto. A lo mejor ese año no he estado produciendo, a lo mejor se me ha venido abajo todo el olivar, o a lo mejor caído como hace 2 años. Pero recibe su ayuda. Pero eso es un historial de producción. Oye, pues muchas gracias. Nada, por Dios. Antonio, ¿qué exigencias medioambientales para Tierra Calma? Pues la Tierra Calma se ha flexibilizado algo y porque venía de, bueno, ya Eduardo lo estaba comentando anteriormente, venía de una cosa de que de 3 hectáreas, a partir de 3 hectáreas tuviera 3 cultivos, en fin, una barbaridad. Se ha flexibilizado algo, entonces la de Tierra Calma, por lo pronto, se aplicará a aquellos agricultores que tengan más de 10 hectáreas de Tierra Calma. El que tenga menos de 10 hectáreas no tiene que cumplir nada. El que tenga entre 10 y 30 hectáreas de Tierra Calma, la olivar no cuenta para nada. El que tenga entre 10 y 30 hectáreas de Tierra Calma tendrá que tener al año al menos 2 cultivos. Al año 2 cultivos. Y aquel que tenga más de 30 hectáreas de Tierra Calma tendrá que tener 3 cultivos al año.
Eso por un lado, ese es uno de los requisitos que tiene que cumplir. Riego exactamente igual. Igual. Ese es uno de los requisitos que tiene que cumplir. El otro requisito, eso es, digamos, lo que llaman diversificación de cultivo. Diversificación de cultivo. Y después tiene que cumplir otro requisito que es lo que se llama mantener un 5% de superficie con objetivo ecológico. Que no es que sea agricultura ecológica, que puede serlo. O sea, si fuera agricultura ecológica entraría, pero no tiene por qué ser agricultura ecológica. Entonces ahí es donde ese 5% de superficie de interés ecológico es lo que todavía está por detallar, pero esencialmente, pues ahí en ese 5% de superficie de interés ecológico, pues van a tener, bueno, pues, elementos paisajísticos, terrazas, riberas, arbolea que haya dentro. Bueno, y si no tiene ninguna arboleda, ni tiene ningún ribazo, ni tiene nada en la parcela, pues seguramente va a tener que dejar un 5% de tierra vacía. También se está viendo la posibilidad de que contemple, por ejemplo, ya digo, esto todavía no está finiquitado, pero la idea es de que aquellos cultivos fijadores de nitrógeno, los cultivos proteicos, las leguminosas, cuenten como superficie de interés ecológico. O sea que si mi 5% lo pongo de alfalfa, o lo pongo de garbanzo, o lo pongo de guisante, ya con eso me cuente ese 5% de interés ecológico. Eso es lo que está ahora mismo más por definir, pero vamos, va por ahí, por esa línea. Otra pregunta. Concretamente, sabemos que el año de referencia es el año 2013. El 2014 es lo que se va a cobrar y el 2015 va a ser, digamos, la media. Pero si un agricultor tiene 10 hectáreas, tiene 10 derechos y tiene 20 hectáreas en el año 2013, y en el año 2014 declara las 20 hectáreas y en el año 2015 declara las 20 hectáreas, ¿qué cobraría? 20 derechos en los cuales su cálculo se le va a hacer con lo que ha cobrado de los 10 derechos que tenía. ¿Qué ocurre? Que se le va a bajar el derecho a la mitad, con lo cual posiblemente estará por debajo de la media y suba por convergencia. Eso hay, eso hay una de cálculo. Sí, pero le pongo un ejemplo que... Una de cálculo. Sí, pero un ejemplo muy gráfico de cuando yo decía, va a haber gente que tiene derecho de 0 euros. Coño, ¿esto cómo va a ser? Bueno, bueno, pues le pongo un ejemplo que es real. Y le pregunté al Ministerio, porque, bueno, un agricultor, que es un caso real, que en el 2012, hasta el 2012, había estado teniendo 10 hectáreas de olivar con sus 10 derechos. Y resulta que a finales del 2012 compró 90 hectáreas de tierra calma, sin derecho. Entonces, claro, cuando llega el 2013, ese hombre tiene sus 10 hectáreas de olivar y sus 10 derechos de olivar y declara sus 90 hectáreas de tierra calma. Cuando llega el 2015, bueno, el 2014 hace lo mismo, se declara sus 10 hectáreas de olivar con sus 10 derechos de olivar y sus 90 hectáreas de tierra calma. Llega el 2015 y hace lo mismo. ¿Qué va a tener ese hombre? Pues va a tener, pues claro, los derechos... ya digo, es que el sistema es más complejo, pero los derechos, cuando ahora en el 2014 te vayan a calcular tus derechos, lo que van a hacer es coger el montante de dinero que tú cobras en el 2014, pero ese montante lo van a destripar, digamos un poco, ¿no? Van a dividir entre lo que viene de olivar y lo que viene de tierra calma. Lo que viene de olivar se lo van a asignar a las hectáreas de olivar y lo que es de tierra calma se lo van a asignar a las tierras calma. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, este ejemplo que yo he puesto, como los 10 derechos eran de olivar, todo su importe es de olivar, se lo van a dar a las 10 hectáreas de olivar. Y con las otras 90 hectáreas, ¿qué pasa? Si las declaró en el 2013, pues van a tener derecho, pero van a tener 0. ¿Qué pasa? Que esos 90 derechos van a ser 0, pero desde el primer año van a ir aumentando hasta el 60% de la media de la comarca. Con estos ejemplos te puedo dar una idea de la casuística de que cada agricultor es un mundo. Entonces, pero bueno, digamos, la conclusión, la moraleja es que el dinero se queda en la comarca y se quedan los agricultores de la comarca y dentro de la comarca en esos sistemas productivos, concretamente el olivar en el olivar, la tierra calma en tierra calma. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones o alguna otra cosa que les interese de...? Por ejemplo, yo quería, el tema de los 80-20, lo que comentaba Ignacio, que yo estuve haciendo un cálculo para incluso que si fuese un agricultor, un pequeño agricultor, porque por ejemplo el que sea gran agricultor no va a tener ningún problema con el 80-20, porque tú nunca vas a cobrar más del 80% de ayuda de lo que cobra
de tu aceituna, de tu aceite. Bueno, ahí el que va a tener problemas, y es una de las cosas que se ha puesto, es por ejemplo el que cobraba todos los derechos en pasto. Claro, eso sí, pero bueno, eso es una cosa excepcional. Sí, pero que eso es lo que se va a eliminar. Claro. O sea, que yo tenía 10 derechos y lo estaba cobrando en pasto, ya no. Porque, Claro. porque es otra de las cuestiones. A partir de 2015, los pastos ya no sirven para cobrar derechos, excepto que tenga ganadería y con una carga ganadera mínima de 0,20 UGM por hectárea. Perdona que te haya cortado. Pero eso, Una última y el, pregunta que tiene una connotación jurídica. Como se van a dar 1000 casos diferentes, o sea, cada agricultor va a hacer una cosa distinta, pudiera darse el caso de que los cálculos para reconocimiento de derechos fueran un desastre para ese agricultor. Y ese agricultor pudiera entenderse que la interpretación que se da a su situación es una interpretación que produce una clara injusticia a sus derechos, a lo que tenía. ¿Hay también algún tipo de recurso, algún tipo de intervención que permita reestudiar ese resultado que pudiera ser, porque ya digo, porque como es un abanico casi infinito, pues pudiera ser el caso de que en ese abanico infinito alguien se sienta justamente perjudicado? Justamente, ¿cómo puede recurrir? ¿Es posible eso? Hombre, es complicado, la pregunta es muy buena, es complejo y complicado. Es decir, aquí hemos tenido nosotros supuestos en reformas anteriores, reformas de la PAC anteriores. Evidentemente la reforma de la PAC es un marco legislativo y cuando todo el marco acaba saliendo con un proceso lento, es difícil recurrir a la norma. Pero, repito, hemos tenido ejemplos, por ejemplo, en la regionalización productiva. Los que son veteranos recordarán que los cultivos herbáceos toda la vida de Obio se fijaban unos rendimientos en base a lo que era la regionalización productiva, que ha servido de base a lo que le explicaba Antonio. O sea, nada es baladí, todo esto viene aquí, igual que en el olivar es el plan de zonas homogéneas de olivar, que cada comarca de olivar tenía un rendimiento asignado. Nosotros recurrimos, recuerdo, Asaja recurrió el regadío de Sevilla de la campaña 92-93, 1993. Se ganó en los tribunales después de muchos años. Se ganó porque tuvimos, en fin, por una serie de vicisitudes jurídicas y que pudimos argumentar que tenía que haber sido el rendimiento mayor y se le devolvió 10 años más tarde a los agricultores un suplemento de dinero bastante jugoso. Aquí puede pasar, ¿no? Evidentemente, el que alguien de pronto diga, oiga, es que mi derecho, como he dicho, como el derecho se me fija en el 2014 en función de las hectáreas que hay en el 2013 y porque sigo estando en el 2015, mi derecho no estoy de acuerdo con ese derecho. Hombre, si no va argumentado, que va a haber mucha casuística detrás, en el sentido de que, por ejemplo, circunstancias, antes Antonio ha explicado, sobrevenidas de agricultores que han iniciado la actividad, casuística tipo sesiones de, o sea, herencia, todo hay, la casuística va a ser grande, siempre hay. Ahora, genéricamente la posibilidad de, porque no estoy yo, lo digo yo, porque no estoy de acuerdo con el derecho, con la media que antes decía Antonio, que aquí ha sido 470, porque mi media es superior, lo veo difícil porque para eso además se ha arbitrado esos topes por arriba y por abajo, ¿no? Para que diga, no, si usted no va, una cosa es la media de la comarca, que usted ayuda a esa media de la comarca que se genere, y luego está su cálculo individual completo y por eso usted converge o arriba o hacia abajo, pero siempre topado por arriba y por abajo para evitar que haya un trasvase de locura. Pero evidentemente, qué duda cabe que después de una reforma hay infinidad de coletazos y que dan pie a muchísimas casuísticas jurídicas y evidentemente aquí lo habrá porque la complejidad del sistema a nosotros, como yo les decía, nos tiene absolutamente... Fíjense ustedes que todo esto que hemos explicado aquí muy brevemente, que muchos lo han oído, es un trabajo de 3 años de loco. El presidente de Asaja, Ricardo Serra, lo dice mucho. Dice, esta es la reforma Lampedusa. La reforma Lampedusa es, voy a reformarlo todo para que todo se quede más o menos igual. Pero claro, ese reformarlo todo es una locura. Todo este entramado que Antonio ha explicado fantásticamente bien, en el fondo, fíjense ustedes que son pequeños parches que tú vas poniendo para que todo más o menos quede casi igual que antes. Porque claro, como la policía, entre comillas, lo que quiere es cambiarte el sistema radicalmente, pues tú acabas poniendo ese tipo de parches, ese tipo de caminitos para llegar a lo mismo. Con lo cual, evidentemente, seguro que va a haber muchísimas lagunas que darán pie a recursos jurídicos. Yo creo que, hombre, ahí habría una clara distinción. Aquel que cuando reciba esa carta de asignación de derecho no esté de acuerdo porque la metodología no se le ha aplicado adecuadamente,
por un lado, y otra cosa es ya más de fondo, de que no esté digamos... No se vea reflejado. No se vea reflejado en ese valor, ¿no? Eso ya es más complejo. O sea, que ya es un tema, pero vamos, todo, como dice Eduardo, va con pie de recursos en todas las asignaciones. Y, hombre, hay que tener en cuenta que la clave jurídica es la que más le importa siempre a la Comisión y al Gobierno. O sea, así aquí a nivel nacional. Aquí, evidentemente, todo, cuando ahora, por ejemplo, a principios de junio, pues el otro día el director general de Agricultura nos dijo que, mira, ya a partir de principios de junio os voy a empezar a mandar los borradores de reales decretos, que va a pasar un trámite de audiencia, pero evidentemente eso pasa por abogacía del Estado y los servicios jurídicos de la Comisión le han dado 40 millones de vueltas a los documentos porque evidentemente se sabe que luego... Pero, dada la complejidad que esta reforma conlleva con respecto a las otras reformas anteriores, me da la sensación de que va a tener más posibilidades de recursos en temas puntuales que otras. Hay un tema muy puntual, concretamente, en agricultores que son agricultores activos y que han arrancado olivar para sembrarlo nuevamente olivar. Entonces va a estar 5, 6, 7 años sin producción. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Sí, en el tema de agricultor activo, ese tema se va a tener en cuenta. Ahí el Ministerio creo que va a ser suficientemente flexible para ver toda esa casuística. Ese caso, por ejemplo, se ha visto, bueno, todo esto se ha visto muchas más cosas, porque, por ejemplo, dentro de los ingresos se ha visto, por ejemplo, el caso de las indemnizaciones por seguro, van a entrar como si fuera un ingreso de mercado. El caso de las ayudas agroambientales que te comentaba anteriormente se van a tener como un complemento de renta y por tanto van a entrar como un ingreso. Se ha visto el caso que comenta de aquellas producciones de cultivos permanentes que durante 3, 4 años no van a tener producción y por tanto se va a considerar, se va a tener en cuenta y se va a aplicar un coeficiente de ponderación para que eso se tenga en cuenta. Se va a tener en cuenta, por ejemplo, los agricultores jóvenes que inicien la actividad. Yo no le puedo decir a usted que tengo ingresos del 20% porque no tengo ninguno, es que acabo de empezar. Entonces se le va a dar un periodo seguramente de 18 o 20 meses para que comience a tener algún ingreso agrario. O sea, toda esa casuística se va a hacer flexible para que es más, como he dicho anteriormente, en el 2015 se va a ver el año fiscal 2014, pero incluso si en el 2014 no le sale el 20% al agricultor, se podría empezar a tirar de años anteriores. O sea, toda la casuística, siempre que haya en verdad una actividad real, yo creo que fácilmente va a entrar dentro de la casuística, o sea, de los casos excepcionales que se van a meter dentro de la definición de agricultor activo. Pero vamos, ese en concreto sí ha salido ya en varias reuniones y sí se va a tener en cuenta, lógicamente. Estaría discriminando a los cultivos permanentes frente a los cultivos anuales. Una pregunta. El que tiene, por ejemplo, 20 hectáreas y no tiene ningún derecho, ¿a qué eso lo puede conseguir de alguna gran manera? El que tenga las 20 hectáreas, si va a iniciar la actividad, si es por inicio de la actividad, podría entrar dentro de la Reserva Nacional. Lo que no le puedo decir ahora son los requisitos específicos que le van a exigir dentro de inicio de la actividad. El por qué, o sea, si ha venido haciendo declaración de años atrás y no, ¿cómo es la casuística? ¿Ha hecho alguna declaración? Eso era una tierra calma que lleva 5 años puesta de olivar, pero los derechos los tiene el antiguo arrendatario. Entonces, esa finca pues no tiene derecho. Pero no tiene... La Reserva Nacional ya me ha dicho acaba de radiar que es para solicitarla porque no hay posibilidad. Bueno, la Reserva Nacional tiene que salir, no ha salido todavía, pero va a salir un Real Decreto específico de la Reserva Nacional y ya digo, va a haber dos casuísticas que quiera o no quiera el Gobierno, tiene que aplicarla, porque lo manda Bruselas. El inicio de la actividad y los jóvenes agricultores. Pero quien gestiona la tierra, quien gestiona esas 20 hectáreas, ¿ha hecho alguna declaración de la PAC? El que la gestione, el señor que la gestione. No, porque al no tener derecho... No de esa. Pero no de esa 20 hectáreas, de cualquier otro cultivo. ¿Ha declarado otras hectáreas en la PAC? Entonces no le pasa nada. O sea, si usted ve lo que me dice, yo hago mi declaración de la PAC y yo... Claro, y ahora lo que hace es meter esas 5 hectáreas más también en la hecho. Lo que va a hacer es que esas 5 hectáreas que no tenían derecho, ahora van a tener derecho. Eso por eso lo quería. Que no lo declararon en el 2013. En el 2013 no lo declararon. En el 2013 No, pues te la tenía que haber declarado en el 2013. Claro. Porque el que la cuestión, pero los técnicos me dijeron que no declaré que era para nada.
Lo que van a entrar son las hectáreas que estaban declaradas en el 2013. ¿Y esas hectáreas que no las declaró nadie? Sí, antiguo arrendatario. Ah, bueno, entonces, entonces ¿qué? Pero bueno, ya no la declara, la antigüedad ya no la declara nadie. Esa la declara, o sea, la declara uno que yo será decidido para que él la declare y me dé algo a cambio. Sí, pero que el que la haya declarado, claro, el que la haya declarado en el 2013, el que la haya declarado en el 2013, a ese es el que le ha dado la posibilidad de que tenga 5 derechos. Sí, pero es que no se sabía nada. Hombre, claro, ya. Hombre, y esto se sabe, porque aquí hay movimiento. la policía es policía, pero tonta. No, es que esto trae siempre, cuando son temas de referencia y tal, al final evidentemente va a haber casos injustos, lo va a haber, pero... Sí, pero si usted los derechos que va a tener van a ser el número de derechos que tenía declarado en el 2000, las hectáreas que tenía declarado usted en el 2013. En principio, ustedes los derechos que le van a calcular son del número de hectáreas que usted declaró en el 2013 y el importe el que cobró este año. En principio no. Tú has dicho Manuel. tú has explicado antes la subdivisión Las comarcas. de olivar, de secano, de regadío, tal. ¿Hay alguna subdivisión entre olivar de regadío? No hay. Eso fue un tema que se pidió, que hubiera esa diferenciación, pero teniendo en cuenta que esto era un modelo que se hacía a nivel nacional, el meter esa diferenciación secano-regadío suponía incrementar mucho más el número de regiones, o sea, el número de subcomarcas. He hablado de 1.250 antes, y metía en regadío, aumentaba muchísimo más a nivel de España. Y a nivel de España no había tanta diferenciación entre los cultivos permanentes de riego y de secano, a nivel nacional, ¿eh? ¿Por qué? Porque a nivel nacional estamos hablando de que cultivos permanentes, aquí porque estamos viendo que es olivar, pero estamos hablando de 600, 700.000 hectáreas de frutos secos, estamos hablando de 300.000 hectáreas de cítricos, estamos hablando de 600.000 hectáreas de viñedo, o sea, que ahí no había tanta diferenciación. Claro, a nivel más comarcal, pues evidentemente, sobre todo en comarcas, incluso en las medias, posiblemente más en zona como Campiña, que en zona más grande, ahí tiene más incidencia, por ejemplo, la Campiña de Córdoba, la Campiña de Sevilla, tiene más incidencia lo que es diferencia secano-regadío en olivar, pero no, se considera dentro de un mismo bloque. Está hablando que a la hora de solicitar de calcular los derechos, sí, tener en cuenta este histórico, ¿no? Ese registro a solicitar ayuda, como es personal, los kilos se tienen en cuenta los que tienen a tu nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo y mi padre nos repartimos los kilos de esa hectárea, ¿se podría declarar de alguna manera que esa hectárea ha producido más kilos de los que a lo mejor mi padre que solicitará la ayuda tiene declarado? ¿Tú me estás hablando para lo de la definición de agricultor activo, para lo del 20%? Para luego calcular los derechos. No, los derechos es un importe. No, pero los derechos es en función de los importes que tú ya tienes. Los derechos están calculados ya. No están calculados ya. Los derechos están calculados ya. ¿De incrementar el valor de los derechos? No. Ese valor está teórico ya fijado. Además, son los derechos que tú... Al día de hoy, los derechos que tú hayas declarado a tu nombre y los derechos que tu padre haya declarado a su nombre en la PAC esta que te acaba de terminar ahora. Ese es el importe que se va a tener en cuenta a la hora de dividir en el 2015. Por ejemplo, es que no sé si será el caso pero es que es la pregunta que yo te quería hacer, es la que me he quedado por contestar, no sé si será el caso pero hay personas que, por ejemplo, el padre o digamos una persona tiene los derechos y le ha cedido las tierras, bueno, como una especie de arrendamiento, tú llevas las tierras, tú eres el agricultor y las metes la aceituna a la cooperativa a su nombre, pero como yo tengo como el arrendatario, digamos, ficticio, o ahí el que tiene los derechos para el que sigue haciendo la declaración de la paz, entonces está cobrando la declaración de la paz, pero sin ejercer la actividad agraria. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer a partir de ahora? Es que ese es el caso que comentaba antes Eduardo. Ese caso, el Ministerio, es la casuística en la que quiere perseguir, quitar. O sea, que es
que el que hace la PAC en verdad sea el que esté llevando la explotación. Eso. Esa casuística se da muchísimo y por eso el Ministerio la quiere quitar, que el titular de los derechos hace la PAC, arrienda las tierras, pero en verdad el que hace la PAC es él y el que lleva las tierras es el arrendatario. Eso, pues, hombre, de cara al 2015, si no le ha arrendado, o sea, si el padre le arrienda este año 2014, le hubiera arrendado tierras y derechos, tiene la posibilidad de que la asignación de los derechos en el 2015 ya se la asignen al hijo. Con lo cual, eso hubiera sido la casuística mejor, que es asignárselo ya a nombre del hijo. Si no se le ha asignado, pues evidentemente ese agricultor, de cara al 2015, los derechos se le van a asignar a él, pero tendrá que demostrar en el 2015 que al menos un 20% de su ingreso de mercado, viene de mercado. Si no, pierde. Eso, por ejemplo, en Castilla y León, lo que está explicando Antonio, ha habido una presión muy fuerte en Castilla y León. En Castilla y León, eso que están ustedes planteando aquí, eso es así. O sea, allí la norma usual es los derechos para mí y tú llevas la tierra. Entonces, ha habido una fuerte contestación de ese tema y eso es lo que... Que es lo que conllevó a que quisieran pedir que nada más que no cobraran los jubilados. Que eso fue... Bueno, si esas personas, ese contrato de arrendamiento lo hacen efectivo y se hace un arrendamiento real, claro. Se soluciona el problema, ¿no? Pero sí, claro. O sea, en la situación, si estuviéramos hablando el día 10 de mayo, pues diría, bueno, pues el padre tiene los derechos, pero que se lo arriende la tierra y los derechos, se lo arrienda el hijo, y por la normativa de este año, el año 2015 se lo hubieran asignado al hijo ya, los derechos, los nuevos, ¿sabes? Ahora bien, si ya la ha hecho, pues evidentemente ya tiene que ir a hacer en la declaración del 2015. Tiene que ir a salvar los derechos, con lo tener el 20% de ingresos y, hombre, y la recomendación más clara es que una vez que le asignen los derechos en el 2016, le arriende las tierras y los derechos con un contrato bien al hijo, hecho, o sea, a su hijo. Que te de la PAC, porque lo que está muy claro es que esa casuística de yo hago la PAC, pero eso está en la diana del Ministerio y de la Consejería, pero desde ya, O sea, esa casuística si también a partir del 2015 el que compre una tierra, los derechos van por la tierra, ¿no? Bueno, no tiene por qué. La compra de tierra se pueden hacer con o sin derecho. Porque igual que ahora. Igual que ahora. Ese sistema, eso no modifica lo mismo que ahora. Eso eso es lo mismo. Sí. Claro, porque lo puede utilizar en otra tierra. Otra superficie. Lo que pasa que ahora va a tener un poco más de limitación en el sentido de que los derechos los va a poder utilizar dentro de la región donde pertenezcan esos derechos. Con lo cual ya va a haber más impedimentos a que se vaya a otro sitio. Pero la transferencia de derechos, que todavía evidentemente no está legislado, porque hasta que no salga la asignación no se va a legislar la transferencia de derechos. Pero nos ha dicho el Ministerio que la transferencia, incluso la idea, por lo menos a priori del Ministerio, es flexibilizar más las cesiones de los derechos. Flexibilidad es no poner tantos peajes como hay ahora, de que te quitan el 30% si se lo vende a un agricultor, sino hacerlo más fácil, porque eso al final facilita mucho más el campo, porque posiblemente si no hubieran aplicado los peajes que aplican ahora, los impuestos estos que aplican del 30% o del 15% que eran antes, posiblemente hubiera habido más movimiento de derechos y no hubiera hecho que mucha gente se ha quedado con el derecho, porque decía, es que si lo vendo me quitan el 30% y me sale más ventajoso declararlo yo. Vamos, las transferencias van a ser igual, pero lo que yo repito es la idea de que el que hace la PAC es el que lleva la explotación. Pues eso no es muy viable, O sea, vamos a ver, yo hago la PAC a partir del 2015 y yo vendo mañana las tierras y me vendo con los derechos hasta 2020. Bueno, pero puedes vender la tierra con los derechos. Lo normal es que te vende la tierra con los derechos. No. Aquí, por ejemplo, se han dado casos de que no se ha quedado la gente con la Vale, pero tendrá que arrendar tierra. Eso pasa aquí. No, pero quiere decir que tendrá que arrendar tierra. O sea, si yo tengo derechos con tierra y yo vendo las tierras y me quedo con los derechos, para poder cobrar los derechos tengo que arrendar otras tierras. Porque yo sin tierra no puedo cobrar nada.
No, sí, hombre, sí. Con el pago único, No. Los derechos no se pueden cobrar si no tienen una hectárea. Pero la tierra, Pero ahora, yo creo, Antonio, que ahora no te van a dejar declararlo. Pero que el verdadero cambio está en que yo, sin tierra, en propiedad o en arrendamiento, no puedo tener derechos. Ese es el cambio. ¿Cómo? Sí. Que el arrendatario. El cambio está en que yo, sin tierras, en propiedad o en arrendamiento, yo no puedo mantener derechos. No puedo cobrarlo. No puedo cobrarlo. Sí. No, por eso, pero que eso era ahora también, eso no es un cambio. O sea, no hay ningún agricultor. No. Había gente, cuando yo comentaba antes de los pastos, por poner un ejemplo, cuando he comentado los pastos que digo, bueno, un cambio que va a haber es que ya no se van a poder cobrar los pastos. ¿Por qué? Pues porque no te van a pedir que tenga ganado. Pero lo pongo casuística. Hay, si no recuerdo mal, eran 289 expedientes en Andalucía, por ejemplo, que tenían derechos y todos los derechos los estaba cobrando en pasto. ¿Esto qué eran? Agricultores que en su momento le asignaron derechos. De mi pueblo, por ejemplo, por ponerlo, Lebrija, tenía algodón y le dieron unos derechos de algodón. Y él era a lo mejor era arrendatario de tierra. Entonces, en un momento determinado, pues no lleva más tierra, pero tiene esos derechos. Y resulta que tenía 100 derechos. Para ese agricultor poder cobrar esos derechos, yo tengo que hacer una declaración de la PAC. Y si yo digo que voy a cobrar 100 derechos, yo tengo que poner una lista con 100 hectáreas. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como no las tenía, se las buscaba en los pastos, que la normativa permitía que los pastos valían para cobrar los derechos, pero tenía que tener hectáreas. En el momento en que yo no declare, es más, si yo, por ejemplo, tengo 100 derechos y he declarado 50 hectáreas, yo he cobrado 50 derechos de mis 100. Si yo me tiro 2 años sin cobrar los derechos, los pierdo y pasaba a la Reserva Nacional. O sea, eso sí hacía falta que evidentemente tuviera. Ahora bien, que sí podías cobrarlo en hectáreas que no tienen por qué ser las que yo tenía. Entonces yo, pues, sí, vendía las tierras, mis tierras, me quedaba con los derechos, pero si yo quería seguir cobrándolo, tenía que arrendarlo en otro lado. ¿Y ustedes que tienen accesibilidad a esta gente, por qué no les dicen que es una barbaridad lo que hay? Hombre, ya quisiera yo. Ahora mismo, a ver, vamos a ser sinceros, ahora mismo decirle, después de que me van a poner 100 euros por hectárea para todo el mundo, decirle que me parece un poco... Con lo que, hombre, efectivamente lo que usted dice tiene razón, pero con lo que se ha batallado y lo que se ha ganado, no se vayan a arrepentir de lo que llevamos en 3 años y le den marcha atrás y nos vuelvan con la tasa plana, entonces sí que nos vemos aquí en un numerito, ¿eh? Sí. ¿Alguna pregunta más? Hombre, lo que decía Antonio... Sí, bueno. Venga. Hay personas que lo excluyan por un mínimo. ¿Cómo? Que si hay personas que lo excluyan a un nivel mínimo de cobro. Sí. Es otro tema que tampoco he comentado. El primer año podrán cobrar, o sea, no cobrarán aquellos agricultores que no tienen derecho a ayuda, los que tengan menos de 100 euros en total. El 2016, eso sería en el 2015, el 2016, aquellos que cobren menos de los 200 euros en total, y a partir del 2017, todos aquellos que cobren, el mínimo será 300 euros. O sea, todo el que haga una PAC por menos de 300 euros en el 2017 no recibirá nada. Contestando un poco a lo que ha dicho Juan del tema de los derechos, yo creo que con el tema de la regionalización, lo que se evita un poco eso es porque el que tenga derecho de olivar en la comarca de Estepa no se lo va a poder llevar a la campiña. Claro, aquí lo que evita es que yo hasta ahora... pero que no se ha evitado. No, antes no se ha evitado. Claro. Sí. O sea, que yo... Claro. Subvenciones diciendo, oye, que voy a rentarle la tierra. Sí. Todos hemos hecho de que nos faltaban unas tareas para cobrar un derecho y hemos arrendado pastos. Hemos arrendado un pasto en Extremadura. Que los pastos, o sea, había gente que el propio sistema de asignación de derechos en el 2006, por ejemplo, en el caso de la remolacha, en el caso del maíz, te asignaba más derechos que tierra tú tenías. O sea, yo no había hecho nada. Yo tenía mi explotación con mis 20 hectáreas. Y resulta que cuando me adjudican los derechos en el 2006, me adjudican 22 derechos. Oiga, usted me ha adjudicado más derechos que tierra.
para darme el mismo dinero que me pertenecía. Entonces me he visto obligado a buscar 2 hectáreas. ¿Qué pasa? Que la normativa, hasta este año inclusive, 2014, te permite que sea tierra arable, cultivos permanentes, frutales y pastos. Pastos que cumplan ciertas condiciones, que sean pasto arbolado, pasto cultivo, pasto con matorral, entonces, pastizal, perdón. Entonces te permitía eso. ¿Que no era lógico? No, pero es que la triste realidad, la triste realidad es que nosotros éramos los que nos estamos quejando a Bruselas de que esos pastos valieran. Y encima nos lo dice, es que hay gente que está cobrando los pastos, pero oiga, es que esto es de loco, pero si es usted el que lo ha puesto, si es que yo lo que no quería es que lo pusieran. Y yo lo que estoy de acuerdo con lo que han puesto ahora, de que para cobrar en los pastos tienes que tener ganado, y tienes que tener además un mínimo de ganado. No me vale con 2 ovejas 1000 hectáreas. Me tiene que tener una carga ganadera, que son 0,20 UGM por hectárea, que traducido a cuernos es una vaca por cada 5 hectáreas. Eso es lo que tengo que tener, y si no, no me vale. Muy bien. Pues alguna pregunta más. Ahora. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues lo damos por concluido, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes, a todos y a la cooperativa. Gracias a Dios